Hola, ¿qué tal? Decíamos que en esta grabación íbamos a empezar viendo lo que era el vínculo de apego. Este vínculo se va desarrollando desde el nacimiento del bebé y es importantísimo en el primer año de vida. Se logra a través de un contacto continuo, afectuoso y sensible a las necesidades del niño y de la niña, por parte de una o varias figuras vinculares. Esta interacción cercana y afectuosa permite al adulto aprender a descifrar las llamadas de atención del bebé y responder eficazmente a sus necesidades biológicas de afecto o de estimulación. De esta manera, el bebé desarrolla una sensación de seguridad hacia su figura vincular que repercute positivamente en su bienestar emocional y en su desarrollo cognitivo y físico. ¿Cómo construimos, mantenemos o recuperamos un vínculo positivo? Con un afecto expreso, generando sentimiento de pertenencia, teniendo tiempos y conocimientos mutuos, apostando por el compromiso y el cuidado del otro. Eh, Cuando hablamos de bebés, tenemos que centrarnos en su atención, es decir, su alimentación, su higiene, el sueño, la protección, la salud. Todo ello tiene que estar unido al afecto, es decir, acariciarles, hablarles, besarles, sonreírles. Si falta su vida afectiva, será deficitaria, lo que repercute en su desarrollo físico, psíquico e intelectual. ¿Qué cuestiones son importantes para facilitar el apego seguro durante la etapa de 0 a 2 años? Pues las siguientes. Tener disponibilidad y constancia. Cuando el niño o la niña no ha adquirido aún la capacidad del habla, es necesario atenderle cada vez que llore y tratar de averiguar qué le ocurre. No es fácil, porque puede deberse a muchos motivos diferentes, e incluso varios al mismo tiempo. Hambre, sueño, dolor, incomodidad, necesidad de afecto, etc. Pero la práctica y la paciencia ayuda a la figura vincular a interpretar el mensaje del bebé. Otra importante cuestión es la de mantener los cuidados y la protección, es decir, procurar cuidados al bebé que satisfagan sus necesidades físicas, incluyendo la protección frente a posibles daños, productos tóxicos, objetos incandescentes, objetos afilados, etc. Estas medidas preventivas no son incompatibles con permitir al bebé explorar el entorno de manera segura, bajo la supervisión de un adulto responsable, lo cual es imprescindible para su crecimiento. Prestemos atención al interés y a la estimulación. Es importante interactuar con él o con ella, adaptando las actividades a su nivel de madurez. Estimular su producción de balbuceos, palabras, participar en juegos, contarle cuentos. Cuando empieza a hablar, preguntarle cosas. Es muy importante la expresión del afecto. Hay que ofrecer diariamente muestras de afecto abiertamente, mediante la comunicación verbal, con palabras de afecto y reforzando positivamente sus logros, animándole a que haga cosas. Y no verbal, mediante gestos, abrazos, besos, miradas, sonrisas. Orientación. Las rutinas son esenciales para los niños y las niñas, especialmente para los bebés. Necesitan que su entorno sea lo más predecible posible. Mismos horarios de comidas, sueño, juego, porque saber qué va a ocurrir les aporta seguridad. Cuando son capaces de moverse por sí mismos e interactuar con su entorno de manera más libre, es necesario comenzar a pautar límites y normas de comportamiento claras y consistentes, preferiblemente en clave positiva, mucho más eficaz que el uso de prohibiciones. Según se va desarrollando el bebé e inicia la etapa de infancia, es importante poner limitaciones. Para ello, marquemos las líneas del juego. Normas las justas, porque el exceso normativo desalienta y el defecto permisivo desconcierta. No se trata de imponer por imponer la norma. El límite es el interés del menor, no de los progenitores. Las reglas de funcionamiento van dirigidas al desarrollo integral de las personas menores. Hay que trabajar hábitos como orden, sinceridad, responsabilidad, esfuerzo. Hay que tener una unidad de criterios entre la madre y el padre, siendo la falta de ello uno de los errores más comunes, facilitando las rabietas y la frustración. Las normas las cumplimos todos. Es decir, tengamos presente que los límites enseñan a los niños y las niñas desde pequeños que sus deseos no siempre serán satisfechos o que en ocasiones deben aprender a postergarlos,
Ayudan al niño y a la niña a autorregular el impulso natural que les empuja a conseguir lo que les es placentero y a entender que lo que desean no siempre les beneficia o puede ser injusto o perjudicial para otros. No olvidemos que las normas ofrecen orientaciones a los niños y a las niñas sobre cómo moverse en su entorno para desenvolverse mejor en equipo, ya sea en casa o en el colegio. A partir de los 5 años o incluso antes, es muy útil que los padres y las madres permitan a los niños y las niñas participar en la elaboración de las normas, aquellas que les afectan, así como las sanciones que se aplicarán si se las saltan. Si me permitís, vamos a profundizar sobre la cuestión normativa. Por ello, vamos a ver cómo son las normas. Tienen que ser claras. Se debe usar un lenguaje sencillo para que el niño o la niña las entiendan correctamente. También serán consistentes, deben ser estables, respetadas por todos los miembros de la familia. Cambiarlas cuando al adulto no le venga bien cumplirlas hará que el niño o la niña no las tome en serio. Serán justificadas, deben ir asociadas a una explicación sencilla del porqué de su utilidad. Esto ayuda al niño y a la niña a interiorizar su importancia. Serán flexibles en situaciones excepcionales. Cuando la norma no sea adaptativa, es positivo saltársela, siempre dando una explicación al niño o a la niña del por qué se hace. Y muy importante, participativas. Todos los miembros de la familia deben formar parte, en la medida de lo posible, del establecimiento de normas para afianzar su compromiso con ellas. Las normas tienen que ir asociadas a sanciones o consecuencias coherentes y contingentes. Las sanciones deben ir encaminadas a reparar el perjuicio causado. Cuando se quebrante alguna norma, la sanción acordada debe producirse lo antes posible. Si las normas se infringen y no existen consecuencias de ningún tipo o se aplican mucho después, la sanción pierde su valor educativo. Sigamos viendo algunas características de nuestras pequeñas personas. En torno a los 3 años se produce la explosión del vocabulario. Estimular el diálogo y responder a sus múltiples preguntas con paciencia y honestidad es fundamental para el desarrollo del lenguaje y su curiosidad. En esta etapa surgen miedos relacionados con la imaginación, alimentados por películas de terror y personajes con apariencia desagradable para ellos, muñecos, monstruos, etc., que les provocan pesadillas. Ante estas situaciones hay que ofrecer seguridad y consuelo, nunca minimizar o burlarse de sus miedos. Cuando el niño o la niña tiene miedo, necesita que le escuchen y reconforten. Ayudarle a comprobar que no hay ningún monstruo debajo de la cama o permitirle dormir con un pequeño punto de luz, suele funcionar. En esta etapa comienza a ser más consciente de su autonomía y de su cuerpo. Hasta ahora, un adulto cercano ha satisfecho sus necesidades, pero ahora quiere hacer las cosas a su manera y tiende a imponer sus deseos o placeres. Es una etapa de autoafirmación. Y en esta autoafirmación aparecen las rabietas, las cuales desaparecerán a medida que el niño y la niña aprenda a autorregularse. A menudo niños y niñas en la etapa escolar y en la adolescencia reaccionan con pataletas. Aún no cuenta con herramientas para controlar sus emociones y su lenguaje tampoco le permite expresar a veces lo que ocurre. Por ello el llanto y la rabieta es la reacción habitual. ¿Y qué hacemos ante esta situación? Pues los padres y las madres tenemos un papel fundamental en este sentido. Ante la rabieta es imprescindible calmarse antes de responder y ser conscientes de las características de los niños y las niñas en esta etapa. Esto ocurre ante la frustración que les produce no conseguir aquello que desean. ¿Y cómo ayudamos a gestionar la frustración? Pues hay que permitir desahogarse, llorar, protestar, gritar y esperar a que se calme. Vamos a hablarle con un tono tranquilo, afectuosamente y explicándole de manera sencilla los motivos por los que no puede hacer o conseguir algo. Darle un abrazo. Eso reconfortará al niño o a la niña y es importante ser firmes y no ceder ante la rabieta. Si el motivo implica riesgos para el niño o la niña, para otros o quebranta una norma establecida. Que el pequeño conozca de antemano. También se puede negociar y postergar el deseo del niño o de la niña a otro momento, cuando sea posible atenderlo. Es importante saber que una manifestación natural de esta etapa de autoafirmación suele traducirse en mostrar resistencia
a que le besen o le cojan en brazos. Cuando el niño o la niña no desee dar muestras de afecto, dejarlo pasar es la mejor opción. De esta manera transmitimos el mensaje de que respetamos su cuerpo, afianzando su sentimiento de pertenencia individual y que él o ella tiene el derecho de hacerlo respetar. En ningún caso se debe obligarle a besar o permitir que le besen si no quiere. En torno a los 4 años se interesa mucho por las actividades del adulto. Ir a trabajar, cocinar, limpiar, es una ocasión idónea para permitirle colaborar en las tareas domésticas y afianzar normas de convivencia. Con 6 años el niño o la niña ya se encuentra en el circuito de la educación primaria, lo que conlleva relacionarse con muchas personas que no forman parte del círculo familiar, lo que le lleva a aprender nuevas normas y a socializarse con otros niños y niñas de su edad. Estos cambios pueden provocar cierta ansiedad, por ello es importante prestar atención a señales de tristeza, enfado o angustia, falta de apetito, insomnio, pesadillas, falta de interés por el juego. Hay que fomentar el diálogo con los niños y las niñas para que hablen de lo que les preocupa y acompañarles en sus emociones, sin quitarles importancia. Esto les ayudará a sentirse comprendidos y aliviados. En esta etapa, los niños y las niñas buscan el reconocimiento de sus padres y madres y del profesorado. En este momento son muy sensibles a la crítica, ya que no cuentan con los mecanismos psicológicos necesarios para relativizar la crítica o evaluarla con madurez. Realmente muchos adultos tampoco. En este momento, las continuas censuras, riñas o etiquetas provocan que el niño y la niña desarrollen un autoconcepto negativo de sí mismo, que le impide verse como una persona valiosa o digna de ser querida. Por el contrario, cuando se dialoga con ellos y con ellas de manera abierta, con paciencia y respeto, aprenden a ser indulgentes consigo mismos. En este sentido es importante evitar comparaciones con otros niños y usar etiquetas peyorativas muy comunes. Es un vago, no es muy espabilada, porque dañan seriamente su autoestima y les apartan de sus metas. Si detectamos un bajo rendimiento del niño o la niña en clase o comportamientos indeseados, se debe explorar con detenimiento sus causas y abordar el problema con respeto y máxima diligencia. Muchas veces este tipo de dificultades pueden deberse a falta de motivación, a problemas emocionales, debido a algún cambio drástico en el hogar, como la separación de sus padres, la enfermedad o muerte de un ser querido, etc., a problemas visuales, auditivos o a un trastorno del aprendizaje. Es importante recordar una cuestión. Los niños, las niñas, no son propiedad de sus padres y madres. Una relación saludable con los hijos e hijas conlleva promover su autonomía, respetar sus gustos y deseos. No son personas inferiores intelectualmente, sin capacidad para entender normas o consignas. Los niños y las niñas comprenden desde muy pequeños señales no verbales que intervienen en la comunicación, gestos faciales, tono de la voz, posturas corporales, y a medida que crecen, su capacidad para entender el lenguaje verbal se amplía. No solo aprenden con castigos o premios, los límites de las normas son indispensables para el desarrollo de su autocontrol y para convivir en armonía con los demás. Los niños y las niñas necesitan orientaciones claras y coherencia en los mensajes que transmitimos. De nada servirá repetir a un niño que no suba los pies en el sofá cuando lo hacen los adultos, o esperar que siga las normas cuando no son claras o no existen consecuencias cuando las incumple. Es importante conocer que la verdad y la coherencia tienen que estar presentes en nuestra actuación. Por ello hay que ser capaces de decir que no y mantenerlo una vez que lo decimos. Por ello, no es no. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay que hacerlo con voz clara, mirando a los ojos, con seriedad, siempre con serenidad, con convencimiento, con un discurso común de los progenitores, con firmeza, con prontitud, ignorando su insistencia y desviando su atención. Bueno, en la próxima grabación abordaremos la adolescencia, etapa muy bonita, ya que vemos cómo las pequeñas personas se van haciendo adultas y cómo disfrutar de este acontecimiento. Espero que os interese. Gracias.